Bueno, buenos días, vamos a continuar con la clase de nutrición enteral. Feliz día del médico para todos los que nos quedamos en la cuestión de las complicaciones. Las complicaciones sobre todo van a ir asociadas a problemas para la entrega de la alimentación, o van a ser situaciones que nos van a impedir el seguir administrando los nutrientes, ¿no? Ya sabemos que el principal problema de todo esto es que difícilmente llegamos a las metas de aporte, y esto pues va a venir a retrasar todavía más que lleguemos a esta meta. Una de las principales pues es el aumento de residuo gástrico. Si bien las guías ya no recomiendan que se guíe la tolerancia de la alimentación enteral en base al residuo gástrico, muchos hospitales siguen utilizando este factor para determinar cuándo pausar, cuándo aumentar, cuándo disminuir o cuándo agregar procinéticos a la dieta. Lo más adecuado pues es hacerlo en base a otros datos clínicos más contundentes de intolerancia enteral. Los artículos que hablan sobre esto así empiezan, pues te dicen que no está recomendado, pero que si en tu centro se sigue utilizando, pues lo que debe de tener más o menos es un algoritmo. Aquí este es un hospital de España, es un artículo reciente, pero ellos usan un umbral de 300. Cuando las guías dicen pues que si vas a considerar un umbral, pues sea arriba de 500, y lo que te dicen es más o menos cómo ir pautando la alimentación. Al inicio que llega el paciente, muchas veces llega sin sonda. Lo primero que haces es colocar la sonda y pues tratar de ver pues que el estómago realmente esté vacío, ¿no? Hay veces que desde que lo intubaron o previo al evento que lo llevó a la ventilación mecánica, pues hubo algo de pues el paciente ya tenía alimento y nunca se hizo el vaciamiento, ¿no? Entonces lo primero es colocar la sonda, valorar que no haya residuos, quizá dejar un poquito la sonda a derivación. Ya cuando te percates pues de que ya no hay gasto intestinal, pues iniciar la dieta. Ya habíamos hablado de que de manera inicial pues a una dosis trófica con aumentos progresivos, con miras en llevarlo a un total hasta el cuarto o séptimo día. Si dentro de ese tiempo, cada 6 o cada 8 horas estás haciendo tus mediciones de residuo gástrico y este aumenta por encima del umbral, pues la primera recomendación sería no suspender la dieta por esta indicación, agregar un procinético, disminuir la tasa de infusión de la nutrición enteral y ver si con eso mejora el residuo, lo vas aumentando otra vez progresivamente. O bien, si a pesar de estas pautas el paciente sigue con datos de aumento de residuo gástrico, pues probablemente ahí sí hay alguna complicación con el tránsito intestinal y tengas que o suspender la dieta o valorar el colocar un dispositivo más avanzado para evitar la fase prepilórica y que el paciente no esté con esas regurgitaciones. Recordando que incluso un paciente o una persona normal pues siempre va a tener episodios de reflujo, aún y con la integridad de los esfínteres, y en un paciente pues con una vía totalmente abierta, pues es normal pues que siempre encontremos algo de residuo gástrico. Aquí pues es lo que les mencionaba, nada más disminuir la tasa de infusión, y en caso de que definitivamente no se tolere, pues considerar el dispositivo avanzado postpilórico. La diarrea asociada a la nutrición enteral pues también es relativamente frecuente, tiene mucho que ver con la osmolaridad del tipo de dieta que hayamos elegido. La mayoría pues son isosmolares, pero sí puede llegar a generar diarrea. Lo primero que hay que hacer ante una situación de diarrea en el paciente es determinar si fue relacionada al inicio temprano de la alimentación enteral o si esta ya fue tardía. Descartar en pacientes con factores de riesgo pues que se deba a la presencia de clostridioides o alguna gastroenteritis. Y estar evaluando si pausar la nutrición enteral, y si a pesar del ayuno el paciente persiste con diarrea, o bien ir administrando pues antidiarreicos, o a veces que las diarreas pues también son por rebosamiento porque el paciente no ha evacuado, en los cuales pues estaría indicado recomendar fibra para mejorar la motilidad intestinal y que toda la luz intestinal pueda absorber y no nada más hacia las paredes, ¿no? Y que no se presente el fenómeno de diarrea. En cuanto a la distensión abdominal, pues lo más importante es hacer una valoración clínica completa, ver si detectamos algún tipo de problema. Si no se identifica ningún problema gastrointestinal de índole pues quirúrgico obstructivo,
La recomendación también es disminuir el ritmo al 50% y agregar fármacos procinéticos. Si esto se controla con estas medidas, pues reiniciar la dieta completa, si no, pues suspender la nutrición enteral hasta la normalización. Pero, lo mencionábamos antes, la distensión abdominal por sí sola, pues no es una contraindicación para la nutrición enteral. En cuanto a los vómitos y la regurgitación, pues aquí sí se recomienda suspender en presencia de vómito la nutrición enteral, tener los cuidados de que el paciente vaya a broncoaspirar, mantener bien el neumotaponamiento, hacer la valoración clínica, y en caso de detectar algún problema, lo mismo, ¿no? Detener la nutrición enteral hasta la normalización. Aquí hay que verificar bien que la sonda esté permeable y que esté bien colocada, ¿no? A veces son movimientos de la sonda los que generan pues que se presente esto. Si la paciente y lo mismo persiste con vómitos o regurgitación a pesar de una adecuada colocación de la sonda y no hubo respuesta a los medicamentos, lo mismo, ¿no? Tratar de encontrar una vía más avanzada. En cuanto al estreñimiento, pues también la recomendación es, si el paciente no ha evacuado, pues lo primero es la evaluación física, hacer un tacto rectal, sobre todo si ya tiene más de 4 días sin deposiciones. Si hay fecalomas, pues retirarlos. Y descartar pues clínicamente que no haya alguna obstrucción más alta, ¿no? Se pueden usar laxantes, ya sea vía oral, y en caso de persistencia pues incluso podemos indicar hasta enemas. Y bueno, este es un cuadrito de la complicación, la diarrea, pues considerar el uso de fibra, ver si no requiere antibiótico, que es un proceso infeccioso, descartar otras etiologías e implementar una dieta astringente y osmolar. En caso de alguna obstrucción como tal, el utilizar fibra, vigilar la glicemia y la acidosis y los electrolitos séricos. En caso de aspiración para prevención de la neumonía, pues las medidas que se deben de llevar, ya habíamos hablado, la nutrición continua disminuye el riesgo, que la cabecera siempre esté elevada, la alimentación postpilórica en caso necesario, los procinéticos y los inhibidores de los IBPs. El síndrome de realimentación, ahorita vamos a ver un poquito más de esto, es evitar la sobrealimentación, corregir los desequilibrios electrolíticos, administrar o suplementar la tiamina, y estar vigilando las metas de peso personal, y en caso de que se presente, pues lo principal es suspender la nutrición. Y en descontroles metabólicos, pues nada más estar el pendiente de cómo está nuestra difusión de propofol, si el paciente tiene glucocorticoides, si nuestra dosis de insulina es adecuada y los ajustes que tengamos que hacer en la dieta. Pues las guías de Aspen y Espen, no sé si las hayan revisado en el momento, son bastante largas. Hay diferentes consensos que resumen las principales indicaciones o pautas que ellas recomiendan, y pues lo vamos a revisar aquí rápido, ¿no? Las principales preguntas es cuándo empezar. La recomendación pues es comenzar dentro de las primeras 24 o 48 horas de que el paciente ingresa a la UCI. Ambas guías pues coinciden en esto, ¿no? Esto con el fin de inhibir la cascada de trastornos metabólicos y hormonales asociados al ayuno, y también reducir la morbilidad infecciosa, ¿no? La siguiente pregunta que se hacen es qué hacer en caso de agentes vasopresores. Ya habíamos visto que pues los estudios sugieren que puede llegar a dosis altas de vasopresores, aumentar la isquemia intestinal asociada a la alimentación enteral completa, por lo cual la recomendación es iniciar la nutrición enteral en dosis bajas, mantenerla si el paciente está siendo reanimado o está inestable, pero en caso de una inestabilidad hemodinámica, sí recomiendan pues el retiro de la alimentación hasta que el paciente se controle el estado de shock, ¿no? Sobre todo en la guía y vigilar clínicamente los datos de isquemia intestinal. En cuanto a cómo lograr el acceso enteral, aquí dependiendo de lo que se tenga pautado que el paciente vaya a permanecer dependiente de que no pueda tolerar la vía oral, ¿no? O el tiempo que vaya a durar con ventilación mecánica. Si se espera un corto plazo, pues la sonda gástrica es el estándar y sería la vía más aconsejada. Ya a partir de 4 semanas, pues sí pudiera llegar a considerarse los accesos percutáneos enterales, ya sea gastrostomía o iunostomía. Y las sondas semi-invasivas de
avanzadas, pues se recomiendan para cuando el paciente no tolere la alimentación, tenga aumento del residuo gástrico o presencia de vómitos. En cuanto a energía, generalmente antes se pensaba que pues, una alta ingesta energética se iba a relacionar con un mayor beneficio al paciente, sin embargo, pues esto ya por el mismo catabolismo pues se ha visto que es perjudicial, entonces ambas guías aceptan que la entrega energética sea baja en la fase inicial y ir incrementándose hacia el 100% dentro de 4 a 7 días. Y sobre todo aquí evaluando el riesgo nutricional en pacientes con bajo riesgo. Esto quiere decir en una escala de NRS de menos de 3 puntos o un Nutric menor de 5 puntos. Durante la primera semana no van a requerir alguna dieta especializada o con un mayor aporte energético proteico del convencional. Y toleran bien pues, el inicio de dieta trófica y el aumento progresivo. Incluso en presencia de ventilación mecánica. Y en caso de avanzar la nutrición enteral de 24 a 48 horas, monitorizando siempre las complicaciones que se pueden llegar a dar, sobre todo el síndrome de realimentación en pacientes que vienen de un ayuno prolongado previo, ¿no? La ESPEN sí te pone de manera numérica que de manera inicial pues no excede el 70% de lo calculado y aumentar hasta un 80 al 100% después del día 3. ¿Cuándo utilizar fórmulas densas en energía? Esto, pues les mencionaba, la mayoría de las fórmulas comerciales van a ser isocalóricas, casi todas van a estar alrededor de 1 kilocaloría por mililitro. La cuestión es cuando el paciente necesita un mayor aporte energético y tiene alguna restricción de líquidos, ¿no? Que la formulación nos quede con un volumen muy alto y el paciente no tolere tantos líquidos, o necesitamos fórmulas que tengan mucho más energía. Realmente las guías no hacen ninguna recomendación, los expertos de este consenso pues dicen nada más que se recomiendan pues para este tipo de pacientes, pero pues hay que tener cuidado con las complicaciones porque terminan siendo pues sustancias bastante densas que pueden traer más alteraciones de la motilidad intestinal y problemas de diarrea. ¿Cuántas proteínas? Esto también pues ya se ha visto que en el paciente crítico la disminución de la masa muscular está relacionada con la supervivencia en UCI, ¿no? Entonces también antes se pensaba que el aumentar las proteínas pues iba a ser benéfico para el paciente, sin embargo este exceso de proteínas pues el organismo no lo va a poder metabolizar y llevar a las vías para formar el nuevo tejido, al contrario, ¿no? Van a entrar las vías catabólicas y van a aumentar los residuos que van a ser tóxicos para el organismo. A pesar de esto pues tenemos una meta que ya veíamos más o menos es de 0.8 al inicio de la alimentación. Sin embargo, se ha visto que los pacientes rara vez alcanzan más de 0.6 kilogramos diarios de proteína en cualquiera de las pautas que lo tengamos, ¿no? Entonces, la pauta inicial recomendada es de 0.8 y aumentarla de hasta 1.2, ¿no? Hay casos donde se deben de considerar fórmulas hiperproteicas en los cuales las guías tampoco hacen una recomendación especial. Y aquí nada más, por ejemplo, pacientes nefrópatas en hemodiálisis que sí puedan llegar a recurrir hasta más de 1.5 gramos por kilogramo de proteína al día, pues sería una de las indicaciones. Generalmente van a ser fórmulas que se fortifican con más aminoácidos y con hidroximetilbutirato, que es un estabilizador de aminoácidos para que no entren a la vía catabólica. Sin embargo, no hay ningún estudio que respalde pues el uso de esto, y nada más se deja como un aporte adicional de proteínas para el paciente que por alguna manera pienses o estés midiendo que está muy catabólico. Sí, levanta tu mochila, dice el doctor. Claro. Sí. ¿Cómo y cuándo iniciar la suplementación con micronutrientes? También es algo que se ha venido comentando mucho en los últimos años, la adición de los micronutrientes como tiamina, zinc, selenio, algunas cuestiones de ácidos grasos que mejoran ayudan a mejorar el sistema inmune y a mejorar
el metabolismo de los nutrientes que estamos aportando a la dieta. Generalmente se consideran estos micronutrientes pues en bajas concentraciones en el organismo en un paciente normal. Más o menos se estima que los depósitos de estas vitaminas y minerales se agotan en la primera semana de que el paciente está en un estado crítico, ¿no? Entonces casi para cuando complementamos o tratamos de complementar la dieta, los depósitos de estos nutrientes pues ya van a estar barridos, y si la dieta es de menos de 1500 kilocalorías difícilmente los vamos a estar otorgando, y es cuando podría llegar a ser considerado pues el administrar estos suplementos. Hay mucha información de las farmacéuticas y de los proveedores que pues tienen estudios observacionales pues bastante prometedores. Sin embargo, esto tampoco se respalda en un estudio controlado donde se haya visto un beneficio en las metas primarias de nutrición, ¿no? Que sería garantizar una buena nutrición y disminuir la mortalidad. Sin embargo, pues sí, hay que considerarla, sobre todo la tiamina, pues es la que más o la glutamina, la que más se ha comercializado, y en teoría pues ayuda a mejorar la absorción de los nutrientes y a combatir la desnutrición. En cuanto al síndrome de realimentación, esta es una respuesta metabólica aguda que es potencialmente mortal. Generalmente va a causar alteraciones en los electrolitos y disfunciones pues a nivel multiorgánico, siendo pues quizá las más representativas las alteraciones cardíacas. Esto realmente hay muchas definiciones, tanto para una evaluación clínica como para estudios, por lo cual la incidencia es realmente baja por este síndrome, ¿no? Cuando se vio el auge pues fue en tiempos de la guerra y la posguerra, cuando realmente pues había hambruna y periodos de ayuno bastante prolongados. Generalmente no es algo que se vea de manera muy cotidiana, pero es algo que sí se debe de monitorizar. En caso de presentarle, pues sí, es potencialmente mortal. Aquí lo importante es determinar el riesgo de la realimentación, y esto es en base al historial del paciente, ver más o menos cuántos días tiene de ayuno previo. Generalmente más de 5 a 7 días de ayuno es un paciente de alto riesgo de que te presente este síndrome. En estos pacientes, como en todo, la recomendación de las guías es hacer, siempre que inicies la nutrición por cualquier vía, una determinación de electrolitos séricos una vez al día. Si hay algún dato de que el paciente puede estar presentando un síndrome de realimentación, pues el monitoreo de estos electrolitos debe de ser al menos 3 veces al día. El electrolito pues más representativo del síndrome pues va a ser el fósforo, ¿no? Una disminución del fósforo por debajo de 0.65, perdón, o una disminución entre 2 tomas de más del 0.16 te indica que el paciente puede estar teniendo un síndrome de realimentación, y en estos casos tienes que hacer reposición adecuada de los electrolitos y suspender la nutrición al menos 24 a 48 horas conforme sigues evaluando esto, ¿no? Y lo último, cómo evaluar la tolerancia gastrointestinal. La ASPEN no hace ninguna recomendación, y lo que les mencionaba ahorita de que la ASPEN nos dice que ya no utilicemos el residuo de manera rutinaria en los pacientes, y si se va a utilizar, pues el umbral que debemos de tomar en cuenta es de 500 mililitros. En cuanto al cálculo, no me quise meter mucho, que vamos a tener un taller. Se la apliqué al doctor también. Ya vamos a ver. Pero es parecido entre la nutrición enteral y la nutrición parenteral, ¿no? Hay que tener un requerimiento basal de kilocalorías, como lo veíamos anteriormente, ya sea mediante fórmula, mediante calorimetría, o bien mediante lo estipulado en las guías españolas de 20 a 25 kilocalorías, y determinar el porcentaje de macronutrientes en los que debemos de hacer esa composición. Generalmente pues se distribuye de tal manera que el aporte proteico sea el suficiente para mantener una tasa que no haya un mayor consumo muscular, y que haya suficiente energía a partir de los otros sustratos, ¿no? Para que no se catabolicen las proteínas. Hay muchas calculadoras que ya te hacen el ejercicio solo. Ahí en el inicio de formulación tiene como unas 60 o 70 marcas de diferentes proveedores, en donde ya nada más pones qué tipo de alimentación es, pones los datos antropométricos del paciente. Esta te pide aparte, si el paciente tiene propofol, pues también que pongas la tasa para calcular las calorías de propofol,
y a partir de eso pues ya te hace el cálculo completo de las kilocalorías que necesita ese paciente, del volumen que le tendrías que administrar y de cómo lo vayas pautando, ¿no? Además te da la composición de cada macronutriente, en qué porcentaje está. Entonces pues es una buena herramienta, pero lo ideal es que sí sepamos pues también hacerlo nosotros mismos. Otra cuestión es que no siempre van a estar disponibles las dietas de nutrición enteral, o a veces vamos a preferir una fórmula artesanal en donde pues tenemos que hacer la prescripción y en base a eso pues se prepara en el centro de mezclas. Tener en cuenta la cuestión de los electrolitos. En el paciente crítico pues las alteraciones electrolíticas son muy frecuentes, y la nutrición enteral no siempre va a cumplir con los requerimientos basales de todos los electrolitos. O si el paciente está tendiendo a un desequilibrio hacia la baja, es probable que tengamos que además añadir nosotros algún suplemento, ¿no? Aquí vienen las fórmulas, porque las presentan en unidades de miligramos. Con el doctor Cristian yo tenía el error de pensar que eran los miliequivalentes y que era suficiente la nutrición enteral, pero no. A partir de los miligramos, según el peso molecular del compuesto, pues tienes que sacar cuántos miliequivalentes son de cada electrolito, y generalmente la dieta, por ejemplo, la dieta polimérica que está aquí en el IMSS, aporta entre 40 a 60 mililitros por todo el día, ¿no? Entonces, si ya andan 3.4, 3.5, probablemente no le estés dando el aporte de 3 miliequivalentes al día y tengas que añadir o tengas que estar reponiendo cada que el electrolito baje. Estas son las dietas pues más utilizadas, la polimérica como la que tenemos aquí, de 1 a 1.2 kilocalorías por mililitro, con más o menos un 85% de composición de agua. Tiene una composición de carbohidratos nitrógeno de 3.4 a 1 gramo. La polimérica alta en kilocalorías, esta sí es más densa, como la que veíamos ahorita, y puede llegar a tener hasta 2 kilocalorías por mililitro. Lo veíamos, ¿no?, en pacientes con datos de sobrecarga, donde tengamos que dar un menor aporte de volumen. Las poliméricas altas en proteínas, que te aportan hasta 1.5 de calorías en un volumen muy bajo, como el calcinato de calcio. Esto pues en pacientes en los que tienen un índice catabólico muy alto, como inflamados, o en pacientes nefrópatas en hemodiálisis. Las poliméricas adicionadas con fibra, o dietas oligoméricas, ¿no?, que se usan sobre todo para el paso de NPTA en general. Ahora que vivimos en el mundo de la tecnología, hay un dispositivo que es el SmartArt Dual Set, es tecnología israelí, hace todo, ¿no? Tiene un display que controla un software que va hacia 2 sondas de alimentación parenteral, y una sonda de alimentación nasogástrica, y una bolsa también inteligente para recolección de orina. También, ¿no?, se administran todos los datos antropométricos, algunas cuestiones prefijadas, y los dispositivos solos van midiendo las cantidades de residuo, van midiendo las glicemias, van midiendo las concentraciones de urea, y en base a eso va haciendo cálculos para ir modificando la dosis de la nutrición, ¿no? Pues este es un estudio que es propio del proveedor, donde se vio que era mucho más eficaz para llegar a las metas y disminuir las complicaciones que una nutrición enteral guiada por calorimetría, pero pues probablemente el dispositivo sea muy caro y muy inaccesible, pero ya existe este tipo de equipos que te ayudan a llevar de una mejor manera la nutrición en el paciente crítico. En cuanto a la vía oral en el paciente crítico, pues casi siempre es desestimada. Obviamente pues siempre vamos a estar hablando de nutrición enteral y nutrición parenteral. Hay pacientes críticos que no están intubados y que quizá pueden llegar a tolerar la vía oral, y pues damos que quizá la dieta genérica con la que cuenta la unidad tiene una mayor importancia en el paciente ya en una fase crítica crónica, o en el paciente que ya extubaste, ¿no? Pero hay poca información y realmente en las guías no se menciona. Se ha visto en diferentes estudios. Este es uno del 2023, que el porcentaje de cumplimiento por vía oral a una semana posterior al retiro de la ventilación mecánica nunca superó el 55%, y en un 44% nunca se alcanzó el 75%, ¿no?, a pesar de ya tener una dieta oral tolerada.
Las principales causas pues, fueron la falta de apetito, la presencia de náusea y vómito, una prescripción inadecuada de la dieta, y esto se asoció a una desnutrición en el 44% de los pacientes mediante una evaluación global subjetiva, ¿no? Entonces, aún por vía oral es difícil cumplir con las metas. Se encontró en otros estudios una incapacidad física para alimentarse hasta en el 26% de los pacientes, y comparado a 28 días la vía oral y la nutrición enteral, pues sí hubo una disminución en la meta de aporte calórico y proteico por la vía oral en comparación con la nutrición enteral. De los principales problemas pues va a ser la disfagia post-extubación, sobre todo pues en factores de riesgo como que haya estado mucho tiempo intubado o extubaciones fallidas. Esto va a aumentar el riesgo de deshidratación, desnutrición, y pues incrementa el riesgo de neumonía por aspiración. Las principales causas pues van a ser el trauma orofaringeo o laringeo, la debilidad adquirida, que aquí pues se hace un círculo vicioso, el paciente no deglute bien por debilidad y al no alimentarse pues aumenta también la debilidad. La disminución de la sensibilidad, un estado neurológico alterado, incluye el delirio, el paciente que ya está pues sin un dispositivo para nutrición enteral y no puede alimentarse por delirio. La prevalencia a las 3 horas de haber extubado al paciente es del 12.4%, y el 10.3% va a persistir a pesar de haberse ya egresado de la UCI, es decir, casi todos los pacientes que desde un inicio tengan disfagia van a salir con la disfagia. Y se asocia a un aumento de la mortalidad con un RR de 2.67. ¿Cómo evaluar la disfagia a pie de cama? Pues lo primero, antes de decidir alimentar a un paciente, pues esperemos que ya los hayan extubado con algunos de estos criterios, ¿no? Pero igual valorarlos para la tolerancia, que esté despierto más de 15 minutos, que siga órdenes sencillas, que el paciente sea capaz de sacar la lengua, que tosa, que se mantenga erguido, y que a la toma de agua o la prueba de tolerancia oral de 20 a 30 mililitros no presente signos de tos, babeo o cambios en la boca. Y eso sería todo. Les dejo aquí el recordatorio de las obras de la misericordia, principalmente pues alimentar al hambriento y darle de tomar al sediento, y ya si se quieren aprender los demás pues también está bien. Preguntas para el doctor. Ok. Comentarios. No, de lo que yo vi es que una de las, como dijo Jorge, de los problemas que no se llega a la dosis de alimentación que uno quiere. Entonces, pues una revisión a la literatura vio que en los pacientes de la UCI es conveniente o parece benéfico el hacer protocolos basados en volumen. Es decir, que tú te pones una meta de volumen porque hay muchas interrupciones, ya sea por algún evento quirúrgico, por el protocolo de extubación del paciente. Entonces tú buscas al final de las 24 horas el paciente haya completado cierto volumen de alimentación. Entonces, por ejemplo, si no 2, 3, 4 horas se quedó sin comer, tratar de reponerlo dentro de un periodo de tiempo. Pareciera ser efectivo, pues, obtener ciertos beneficios sobre la interrupción sin ningún tipo de reposición de la alimentación. Y la otra, de lo que vi, es lo de la gastroparesis en la UCI, que pues igual sí pasa, a veces no lo detectamos. La gastroparesis del enfermo crítico es diferente al alivio o a la obstrucción, y pues puede pasar con muchas cosas. Es algo que está escrito que puede pasar tanto por la enfermedad crítica en sí, puede pasar por medicamentos, etc. Entonces, lo que haces es hacer una radiografía una radiografía del paciente de abdomen, de las pocas indicaciones que hay así en la UCI, para tratar de descartar un niño contra una obstrucción. Y en este caso, por ejemplo, las guías que dice Blanco, pues sí están en contra de estar revisando el residuo, ¿no?, de manera sistemática, pero cuando tienes ya datos clínicos de intolerancia a la alimentación, ahí sí tiene valor el estar organizando, y te pueden decir, pues, residuos mayores de 500, pues te van apuntan a que sí hay un residuos mayores de 500 y datos clínicos de intolerancia, pues pueden apuntarte a una gastroparesia del estado crítico. En este caso, pues hay varias opciones, ¿no? La que más usamos es la metoclopramida,
La que más recomienda es la eritromicina, pero el problema de la eritromicina es que hace taquifilaxia y entonces pierde efectividad. Y pues ya nada más la otra opción también a lo mejor es la de dar nutrición post-pilón. Muchas veces la gastroparesia del estado crítico se aparece cuando mejora el paciente. Como se hace antes de analgesia, ¿no? Opioides, ¿no? Opioides, opioides, ventilación mecánica. Tú vas a dar la NPT mañana, ¿no? Pues, Si quieres. Si quieres. este servicio no toques Lo que usted diga, igual, empecé a comentar mi clase, pues, pero gran parte de las cosas que a lo mejor siempre damos por sentado o por hecho es que la evaluación nutricional es sinónimo de evaluación del ritmo nutricional y no es lo mismo, sino que gran parte de las escalas que se mostraron en la NRS 2002 del día del evento de ahí del día médico, ya con blanco, felicidades a todos. Puede que gran parte de las escalas de la NRS 2002, aunque se mencione la escala pacientes de la UCI para valorar el ritmo nutricional, no fue hecha prácticamente una población de UCI. Consideran, ¿verdad? Y ponderan entre sus herramientas. A comparación, por ejemplo, la que se hizo con Nutri-Score, que fue con base pues, estudios retrospectivos donde se tomaban todos los factores de riesgo asociados, o sea, eran como las cosas que brillaban y salían positivos en los OR. Esas se extrajeron, se volvieron a pulir y se ponderaron en cuartiles para poderle hacer una puntuación a cada uno de ellos y para saber qué riesgo darle a esos pacientes. Únicamente con este propósito, los pacientes de bajo riesgo nutricional, digamos, no hay prisa por establecer una nutrición enteral o una nutrición, digamos, temprana a comparación de los de alto riesgo nutricional, que son los que mayor se benefician de esto porque impacta directamente en la mortalidad. El hecho de que cuando se detecta un paciente con alto riesgo nutricional, sí pensar en cuál vía y tanta cantidad calórica, con qué lo vamos a evaluar. Aquí el alto riesgo nutricional está obligado a una evaluación nutricional. Y la evaluación nutricional es harina de otro costal cuando se habla de que, para empezar, no hay unos criterios definidos que te digan qué paciente está malnutrido en la UCI. O sea, es el que te basa el diagnóstico de malnutrición dentro de la unidad de cuidados intensivos, sin considerar que depende de la población y el grupo etario, hay una bastante prevalencia de desnutrición cuando ingresan los pacientes a la UCI. Hay obesos que llegan sarcopénicos, hay ancianitos también sarcopénicos, hay que llegan, y el no tener un registro basal al momento que llega, no podemos estimar la estadística de cuánto impacta la malnutrición a los 7 días dentro de la UCI, es decir, que es aproximadamente entre el 30 y el 70% que se nutren a lo largo de los primeros 7 días dentro de la terapia intensiva. Y no existen los criterios definidos como tal. Se ha estado peleando bastante en eso, y no por cierto son americanos los de Glynn, del 2016, que fueron los que empezaron a ponderar los criterios de Glynn, ¿verdad? Global es un consenso al fin y al cabo, tampoco es como que la mera evidencia, sino que se juntan muchos expertos y empezaron a definir cuáles eran los mejores criterios, por así decirlo, para poder definir que un paciente realmente está malnutrido. Ya dejando de lado los de la evaluación del riesgo nutricional, sino los que están desnutridos. Porque lo importante en la nutrición, la nutrición como tal, es evitar que el paciente pierda más cantidad de masa magra, o sea, el músculo, a lo largo de la estancia en la terapia intensiva. Y es importante evaluar sobre qué método vamos a decir que el paciente está pues malnutrido, o sea, desnutrido, pues, para así decirlo, o simplificar la definición. Entonces, parece que tomaron varios conjuntos de diferentes herramientas de evaluación, como el SGA, el Subjective Global Assessment, el NMA de Nestlé, son marcas de grabando todo. Hasta los encuentros, dice la gente, y gran parte de todos ellos fueron realizados en diferentes entornos, como por ejemplo los ancianitos, pacientes hospitalizados, aquellos oncológicos. Entonces no hay una herramienta que realmente complemente la evaluación nutricional, porque muchas de esas evaluaciones meten datos antropométricos que en el paciente de la UCI quedan en segundo término por aquellos de los cambios a nivel del peso, de la sobrecarga hídrica, de la reanimación, etcétera, etcétera, cuando va llegando. Lo mismo que las albúminas, los marcadores de respuesta a inflamación, que se van cambiando y que se modifican demasiado y que no son útiles para decir que el paciente está malnutrido cuando llega a la UCI. Lo mismo que toman en consideración si el evento es una enfermedad crónica aguda o una enfermedad aguda como tal, o tiene problemas de ingesta.
Y todo eso trataron de reunirlo y aparte de una herramienta validada para ponderar realmente cuánta masa magra tiene el paciente y bajo qué método, si es esa pues la densitometría por absorción de rayos X, o sea la tomografía como tal, si es el ultrasonido o es la bioimpedancia. Entonces, para fines prácticos, solamente en los criterios de Eileen pues, pusieron lo que era bioimpedancia y la DEXA, o sea, la densitometría de absorción, para poder decir qué paciente está sarcopénico y no, y ahora sí juntar los criterios y decir cuántos tiene de cada uno para decir que el paciente tiene un criterio fenomenológico, etiológico y otro por forma, pues, fenotípico. Y qué tan desnutrido está, para decir este paciente está desnutrido y hacer el diagnóstico de malnutrición a la UCI. Pero digo, es un proceso más complejo de lo que se ve cuando uno dice NRS bajo, alto riesgo o Nutri-Score alto, bajo riesgo. Es todavía más importante eso, que es que al final lo que te va a determinar en el seguimiento la efectividad de tu nutrición. Porque ya ni hablar de balance nutricional y otras herramientas de monitorización que pues vemos el valor y el peso que tienen y sobre todo lo que están sujetos a muchos sesgos y variables dentro de la aplicación, más en el paciente crítico que tiene lesión renal aguda, que ya tiene problemas de la urea, etcétera, que infraestiman demasiado el valor de esas situaciones. Pero entonces es una de las grandes diferencias que uno tiene que poder distinguir acerca cuando uno habla del riesgo nutricional y la evaluación nutricional formal. Pues es que aquí dice soporte nutricional para integrar la ejercicio. Sí, es la que sigue tu clase. No, pues la fecha, ¿cuál sigue?